intentaré pues, ahondar, también incluso abordar algunos de los interrogantes que tiene este tema de la corporación sapiente, que es como yo lo he también tratado en algunas de mis publicaciones. De esa manera también, tras el capítulo de agradecimientos, lo que quiero también transmitir es que justamente en este momento también estoy trabajando sobre un libro del tema. Me va a venir bien también un poco refrescar algunas cosas en las que estoy también trabajando en la presentación que estoy realizando ahora en el Ateneo. En ese aspecto también el propio camino que vamos a hacer, la singladura que vamos a realizar principalmente va a comenzar en lo que sería 1728 y también de esa forma es el momento en el que se desarrolla o se instaura esa primera logia, que es la denominada matritense, que ya hablaremos de ella, en la calle ancha de San Bernardo. Ahora esto nos suena un poquito a lo mejor desconocido, pero lo vamos a ir desgranando progresivamente. Asimismo, ahondaremos en otros temas relacionados con el siglo XIX hasta llegar a 1902, que es donde voy a poner el fin de la conferencia. ¿Y por qué pongo esta fecha? Porque es el instante en el que el propio rito de adopción femenino se propulsa y de esa manera se constituye como tal. Entonces, voy a intentar hacer una conferencia desde el punto de vista de orígenes de la masonería en el territorio peninsular, en España, cuando se denomine España, y de esa forma pues, iremos aclarando algunos de los interrogantes a los que ya he empezado un poco a colocar en la primera imagen. También hay que decir que es relevante desde el punto de vista de retornando a lo que sería el año 1728, es un año crucial porque se va a desarrollar no solamente la inauguración de esta primera logia en el territorio peninsular, concretamente en la Villa y Corte de Madrid, sino porque la masonería había arrancado 11 años antes en lo que sería la Gran Logia de Inglaterra con sede en Londres, en la calle de la Reina, o Queen Street, como se denomina también hoy en día. Creo que si han hecho algún viaje por Londres, pues en el comercial barrio de Holborn, pues justamente se encuentra el edificio de la Gran Logia de Inglaterra. Un edificio, por cierto, que tuvo a dos grandes, vamos a decir, digamos, propulsores de las constituciones de esa Gran Logia de Inglaterra, y uno de ellos sería el propio presbítero, el propio James Anderson, y luego también nos vamos a encontrar al filósofo francés con Théophile Desaguliers. Estas dos figuras son un poco los que van a ir arrancando esta forma de socialización o sociabilidad, como lo he denominado yo también en algún libro o en algún capítulo de un libro, algún artículo que he trabajado del tema. De esa manera, un poco para que vayamos a poner el marco cronológico y lo introduzcamos directamente de esta forma, vamos a poder comprender mejor cómo se va desarrollando esta corporación sapiente en lo que sería nuestro país, en el territorio denominado espérico, que sería España y Portugal, principalmente la península ibérica. Otro de los temas relevantes que vamos a ir viendo, un poco la parte geográfica, que vamos a ir también a analizar dónde se encuentran algunas de las logias, que también es relevante, y ya iremos avanzando históricamente y aludiendo a algunos de los propósitos a los que se dedican este grupo de masones o incluso directamente miembros que se inician en la masonería. En esta conferencia también pretendo un poco ahondar en episodios históricos relacionados con el siglo XIX, ya hablaremos la parte de Fernando VII, también incluso desde Isabel II hasta llegar casi al Alfonso XII, pues de esa manera para que tengamos unas bases mínimas para poder comprender lo que es ese origen de la masonería. No me voy a poner a explicar lo que sería la propia masonería a partir del siglo XX o XXI porque está bastante trillada y muchos de los especialistas también y compañeros y colegas del ramo seguramente también lo habrán explicado
pero si no, yo no tengo ningún inconveniente en volver a Valencia para poder explicarlo. También es interesante comprender la propia historia de la masonería desde el punto de vista de cómo llegan este grupo de ingleses, de masones relacionados con la Gran Logia de Inglaterra, cómo llegan a Madrid. Pues liderados por una figura relevante que nosotros, desde el punto de vista histórico, se llama Charles Labridge, que es un ingeniero, es un teniente coronel del propio regimiento de Andalucía, y este señor tiene el nombre masónico de Lavelle. Pues este señor, con un grupo de personas que trabajaban en la Gran Logia de Inglaterra, obtienen una patente, un derecho directamente para poder exportar el modelo de la Gran Logia de Inglaterra en otros lugares. Eligen Madrid directamente también porque tienen ciertas relaciones y ciertas ínfulas en poder desarrollar su proyecto en Madrid, y de esa manera llegarían a la calle ancha de San Bernardo. No sé si han estado paseando por la zona céntrica de Madrid, pero hoy en día se encuentra a muy poquitos metros de lo que sería la Gran Vía, entonces una zona céntrica de lo que nos vamos a encontrarnos en Madrid, y de esa manera el centro sería un pequeño hotelito que sería la logia matritense, pero que ellos tenían su nombre denominado French Arms, que se ha traducido de manera un poco en castellano, que sería las Tres Flores de Lis, ¿no? Por el hotel también de Lis, que es el que nos vamos a encontrar. Justo en ese número 17, que es donde estaba la propia logia matritense, pues hoy en día es una aseguradora, entonces no tiene nada que ver con la corporación Sapiente. Pero en el siglo XVIII era un espacio, una zona geográfica muy relevante del Madrid de la Villa del Corte, entonces pues ahí están un poco de esa manera desarrollando una serie de trabajos de tipo masónico este grupo. Además, este Lavelle, pues que sería luego el venerable maestro, una figura que dirigiría la logia, una figura jerárquica importante dentro de la propia logia, pues también lo acompañaba otro de los personajes que vamos a poner ahora mismo a presentar en pantalla, que se llama el duque de Wharton, o sería Philip Wharton, que sería fundamentalmente ese duque de Wharton. ¿Quién es el duque de Wharton? Pues es un aristócrata que ayudó o aupó al propio Felipe V, y todos conocemos el primer Borbón, tras la guerra de sucesión en la península ibérica, que lo aupó y lo llevó directamente a reinar en esa casa Borbón, expulsando, por ende, a la casa de los Habsburgo, de los Austria, como se ha denominado en muchos de los textos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues sería una figura relevante. Aparte de ser un aristócrata, este duque de Wharton, o directamente Philip Wharton, pues trabajaría dentro de la que sería la Gran Logia de Inglaterra. Pero se vino con el propio Charles Labridge y otros compañeros hasta la calle ancha de San Bernardo, que, por cierto, no sé si han estado por la zona de la calle ancha, o sea, de la calle de San Bernardo, cada vez es más estrechita. Digo porque en algún momento hay muchos coches y cada vez es más estrechita, justo pegado a la actual Gran Vía. Llegaron este grupo de masones a trabajar en esta corporación desde el punto de vista ritual, de enriquecimiento personal, no lo que luego se ha ido comentando de las mismas, pero estuvieron trabajando durante una serie de años. Sí que le va a pasar al propio duque de Wharton una serie de anécdotas interesantes, principalmente porque una de ellas es que el propio aristócrata, un día cuando estaba trabajando en la logia matritense, pues vio que había perdido los atavíos o algunos de los ropajes masónicos, entre ellos los guantes o incluso el mandil de la propia logia. El propio aristócrata sería una figura excéntrica, una figura también bebedora, bastante ludópata, entonces, bueno, él creyó que le habían hecho una pequeña jugarreta a los miembros de la logia, que hoy en día serían prácticas de bullying, pero todavía no estaba inventado, por lo menos diagnosticado como tal, pero en su momento, fundamentalmente, pues creyeron que había habido una serie de inconformidades respecto al trabajo de la logia.
Yo opino más desde el punto de vista más histórico que viendo los antecedentes de este buen señor, principalmente lo que nos vamos a encontrar es que en alguna francachela, en alguna fiesta, pues seguramente olvidara los atavíos, en algún momento también incluso siendo ludópata se los jugase, quién sabe en ese aspecto lo que pudiera ocurrir con este tipo de personajes, ¿no? Bueno, vamos a encontrarnos también aquí en la propia logia. Bueno, el propio duque de Wharton lo que hizo fue lo siguiente: vio que había una afrenta ante él, que había sido casi pues, vilipendiado como persona, incluso directamente casi pues, poco agraciado, incluso expulsado de la orden dentro de sus propios compañeros, pero lo que hizo fue escribir una misiva y diciendo que los miembros de la Matritense formaban parte de una corporación secreta que se llama los Gorgomons, que es una sociedad secreta en Inglaterra en el siglo XVIII, que sí que está atestiguada de tipo clandestina. Pues seguramente sería la manera de defenderse o ese agravio que había creído que estaba sufriendo, ¿no? El propio duque de Wharton lo que va a pasar directamente es que escribe esto. La logia matritense tenía sus estatutos, era el número, ahora lo vamos a ver también, el número 50 por la propia patente, que esto va por orden como en todas las logias que nos vamos a encontrar. Y de esa manera, pues lo que vamos a tener en cuenta es que al observar este tipo de trabajos, pues el duque de Wharton se marcha de la corporación sapiente y se marcha y se muda a Tarragona. Digo Tarragona porque presuntamente, todavía no se han movilizado mucho los huesos del duque de Wharton, están enterrados en el monasterio del Poblet, en Tarragona, ¿no? Eso lo dejo ahí para una posible cuestión, pregunta o incluso directamente por si hace falta ir a la propia tumba del monasterio del Poblet, ¿no? Pero presuntamente pues vamos a entender que es posible que estén ahí los huesos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que este buen señor en el año 31 murió, pues estuvo muy poquito tiempo trabajando en la logia matritense. Aparte de la logia matritense, que estoy señalando, bueno, creo que no se puede visualizar, pero bueno, nos encontramos en el centro del mapa de la península ibérica, en lo que sería la logia de San Bernardo, de la calle San Bernardo, pero también justo en 1728 van a trabajar otros miembros de las corporaciones sapientes o ilustradas en otros lugares, no solamente en Madrid. Principalmente nos vamos a encontrar con el número 51, con la patente 51, tenemos una en Gibraltar, que en ese sentido también pertenecía ya justo estaba siendo ya perdida la propia plaza por Felipe V. Entonces, bueno, en la 51 se instaura en Gibraltar, pero luego hay otras, por ejemplo, en 1740 nos lo vamos a encontrar en la isla de Menorca o en la ciudad de Barcelona, en la ciudad condal. Son pequeñas e incipientes estructuras que, por cierto, van a estar trabajando estos rituales y estas prácticas de introspección y sapiencia, y sobre todo directamente de escuela didáctica, que es un poco lo que van a realizar en este tipo de corporaciones, ¿no? Aparte en Zaragoza, en otras de las ciudades, bueno, pues se va un poco aumentando el mapa de la península ibérica, el territorio peninsular en este ámbito masónico. De hecho, también hay que tener en cuenta que, aparte de lo que serían las primeras logias de extranjeros, pues hay que ahondar un poco en los personajes que estuvieron trabajando en ellas. No voy a hacer una lista, tengo ahí un par de libros, si quieren en algún momento en las preguntas también lo puedo explicar algunos de los libros que he publicado sobre la masonería en España y también incluso en Europa. Pues ahí hay un listado bastante interesante sobre todos los miembros desde 1728. Fundamentalmente lo que yo he trabajado es el siglo XVIII en España y también incluso en Europa. Pues están todos el listado de masones que se han iniciado en distintas logias del territorio peninsular.
No obstante, como no voy a hacer una relación punto por punto, voy a dar algunos de los nombres relevantes para ver un poco el elenco de personas que trabajan en este tipo de logias. Uno de ellos ya lo hemos comentado, Charles LaBridge. Ese sería uno del ingeniero, teniente coronel, que estuvo trabajando para la Gran Logia de Inglaterra y luego sería el venerable maestro de la Matritense. Pero también existen otros miembros, como por ejemplo Ignacio Leroy. Ignacio Leroy sería un capitán de la Guardia de Corps, que es una de las buques insignias de lo que sería la propia ámbito militar en el siglo XVIII. Y si han estado también por Madrid, justo en el cuartel de Conde Duque, es el anterior cuartel de Guardia de Corps, ¿no? Que es importante también tenerlo en cuenta, muy cerquita de la calle Princesa. Bueno, en este caso también nos vamos a encontrar con miembros que no pertenecen, que estáis pensando seguramente que todos pertenecen al ejército, y esto también hay que desmontarlo, pues miembros que se dedican fundamentalmente a lo que sería la enseñanza. Uno de ellos, también os lo voy a enseñar para que lo tengáis en mente, sería Ramón Pignatelli. Ramón Pignatelli sería el rector de la Universidad de Zaragoza y también sería catedrático en dicha universidad. Entonces, miembros también de la enseñanza forman parte de estas corporaciones sapientes e ilustradas. Otro importante sería Diego Lagranja, que sería un médico o un cirujano, o sea, para que veamos también en qué tipo de estructuras nos vamos a ir moviendo, y sobre todo algunos que se dedican al mundo del comercio, como el propio Juan Masuco, que se inició en una logia en Marsella, pero luego estuvo trabajando en la logia que he comentado antes de Barcelona de los años 40 del siglo XVIII. O sea, para que veamos un poco ese panorama de figuras relevantes que son muy dispares a la hora de poder entender ese elenco de figuras que se dedican o que realizan estas prácticas de tipo masónico. Asimismo, también, aquí nos vamos a encontrar, por cierto, la relación de lo que serían las logias. Bueno, aquí nos encontraríamos la Matritense, es aquí pone San Bernardo Street, la de la calle ancha de San Bernardo, que es la número 50 que lo he comentado, y luego tenemos aquí la de Gibraltar, que es la siguiente, porque las patentes se van consiguiendo de uno en uno, fundamentalmente para que lo vayamos viendo en ese aspecto. Este sería también la figura del duque de Wharton, que he hablado de esta figura un tanto excéntrica y ludópata y un tanto bebedor, pues que también se había formado dentro de la Gran Logia de Inglaterra, para que lo observéis y sepáis quién es el personaje del que estoy hablando. Bueno, aparte de estas figuras, nos vamos a encontrar también, como por ejemplo, Simón Lafora, que Simón Lafora sería una figura relevante dentro del cuerpo de granaderos de Prevost, y también incluso fundamentalmente estuvo acusado por el fiscal inquisitorial de Valencia. Entonces vamos a encontrar el Palacio de la Inquisición en Valencia, que ya no existe, pero cuando estaba formó parte del proceso judicial en esta villa de Valencia, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos también figuras que están lanzando por el panorama peninsular de una manera relevante. Luego, otro de los aspectos importantes que nos vamos a encontrar, pues seguramente lo estáis pensando. ¿Qué tipo de prácticas o qué tipo de actividades se pueden realizar en estas corporaciones ilustradas o en estas formas de sociabilidad, como lo he denominado yo en mi tesis doctoral hace ya algunos años? Bueno, pues en estas logias lo que vamos a encontrar, según la documentación histórica, que es un poco lo que yo me voy a tratar en la documentación histórica, ahora veremos cuáles son los más relevantes archivos y también incluso los documentos a los que hay que acudir desde el punto de vista de querer avanzar en el estudio de la propia masonería en peninsular o incluso española. Pero sí que hay que saber que en estos documentos aparecen, por ejemplo, pues, algunas de las representaciones de cómo ellos se van a saludar, formas de comportamiento, formas también incluso de palabras que se tiene la masonería desde el punto de vista claves para poder
saludarse, identificarse desde el punto de vista histórico. Y hay muchísima documentación. Eso nos permite analizarlo desde el punto de vista histórico. Sabiendo esa documentación, entenderemos lo que se está produciendo, lo que estaba produciendo en estos siglos XVIII y también principios del XIX. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues sobre todo, uno de los elementos relevantes que aparecen en estos archivos es la entrada, cómo se produce la entrada. La entrada es gracias a un padrino, una figura de tipo paternal, que conoce al neófito, esa figura directamente que sería que quiere entrar o quiere iniciarse en la masonería, y tendría que tener pues, una serie de buenas costumbres, portarse bien, ser, sobre todo, principalmente en el siglo XVIII, ser varón. Luego ya a partir en España, por lo menos hasta el 1902, o por lo menos finales del XIX, no existirán asociaciones o corporaciones desde el punto de vista femenino, porque es bastante más tardío, pero buenas costumbres, también incluso pertenecer a una serie de familias, profesiones también libres de una manera determinada, como hemos visto antes, y sobre todo también algunas de las prácticas rituales, como uno de ellos sería el despojamiento de los metales, que es pues, depositar las hebillas, las joyas, lo que serían también incluso, por ejemplo, las monedas o cualquier elemento de tipo metálico, un poco entendiéndose que uno va a iniciarse y tiene que estar libre de todo este tipo de elementos metálicos para que no lo confundan desde el punto de vista iniciático, ¿no? Entonces hay que quitarse eso, luego te devuelven las pertenencias. No os preocupéis, que parece como que pasan por caja, ¿no? Pero no, eso no funciona así. Luego, también otra cosa importante que nos vamos a encontrarnos es las formas de las señas que aparecen en la documentación histórica. Uno de ellos, por ejemplo, aunque lo señalo aquí, la palabra jaquín, que es una de las palabras rituales que se utiliza bastante en el mundo masónico, pues en la documentación histórica nos dice que presionando el nudo del dedo índice, fundamentalmente, ya sería una forma de reconocer esa palabra de jaquín. O en el caso de Boaz, que es una segunda palabra que nos vamos a encontrar en el mundo de la masonería en el siglo XVIII, apretando el nudo del dedo anular, pues sería también otra forma de reconocimiento que nos vamos a encontrar en esa documentación. Esto ahora no lo hagáis porque de esa manera, aunque algunos de los símbolos y señas se mantienen, es posible que algo haya cambiado para mantener fundamentalmente las señas de identidad de cada institución masónica. Digo, por si acaso lo hacéis en algún caso, pues a lo mejor no creéis que os vayáis a poder reconocer con otro masón desde el punto de vista de la documentación histórica, sobre todo en el 18, cuando estamos ya en el 21, ¿no? Y también otro de los elementos relevantes que vamos a encontrarnos, sobre todo en la documentación histórica, son volúmenes relacionados con la propia masonería, como por ejemplo las Constituciones de Anderson. Otro de los libros relevantes es Le Franc-Maçon et Jaï, que es otra de las obras canónicas que nos vamos a encontrar dentro del mundo de la masonería. Entonces, si tienen esto, luego en los interrogatorios inquisitoriales, pues todo este tipo de información se vuelca y se pueden leer en los propios legajos. Evidentemente, también hay algunos de los símbolos relevantes, por ejemplo, tocar 3 veces la cajetilla de tabaco es otra forma de reconocimiento entre los masones del siglo XVIII, o sobre todo, que esta es una curiosidad también relevante que he encontrado en la documentación, con la mano derecha soportar o llevar el sombrero de ala ancha o incluso en algún caso un pañuelo. Son elementos que nos encontramos en la documentación histórica. Por eso es relevante un poco introducirse en este tipo de documentación. Aparte de eso, ¿dónde podemos encontrar todo lo que estoy comentando? Esto no sale de la luna y directamente lo que nos vamos a encontrar es sobre todo de archivos inquisitoriales. Y estaréis preguntándoos, ¿pero la Inquisición fundamentalmente en el siglo XVIII conoce este tipo de información? Pues obviamente desconoce casi todo, pero le llegan una serie de denuncias, tienen que ser varias personas los que denuncien para que se pase al siguiente escalón y se vaya tramitando el proceso.
Esto es relevante, no puedo llegar yo y decir, no, este señor es masón. Tienen que llegar más personas para que de esa forma se acredite esa denuncia. Obviamente, como pasa hoy en día, si hacemos una denuncia falsa, la culpa es directamente del propio denunciante, como ocurre hoy en nuestra codificación, tanto civil como penal, ¿no? O administrativa también. Bueno, aparte de los archivos inquisitoriales, de los cuales los más relevantes son pues, el Archivo Histórico Nacional, también el archivo de Simancas, el archivo de la Chancillería de Valladolid o incluso el de Granada, de la Chancillería también de Granada. El archivo que nos vamos a encontrar en lo que sería el archivo de Palacio, con los papeles reservados, que también voy a hacer una pequeña alusión al tema. Y aparte de eso, nos vamos a encontrar otro de los archivos muy relevantes, el diocesano de Cuenca, una serie, Toledo también, lo vamos a encontrarnos, estáis pensando, sobre todo, pero esto para la edad contemporánea, fundamentalmente ya el archivo de Salamanca, ¿no? Que también tiene algunos de los expedientes de la época de la República, incluso también de la Guerra Civil, ¿no? el cual no voy a entrar ya por falta de tiempo. Aparte de todos estos tipos de archivos que he nombrado, ¿qué nos vamos a encontrar de documentación? Reales células, es decir, documentos firmados, sancionados y también incluso promulgados por el propio monarca en ese aspecto, ¿no? Reales células de todos los monarcas desde Felipe V hasta la actualidad. Eso se sigue observando perfectamente, ¿no? Aparte de las reales células, lo que nos vamos a encontrar son bulas pontificias, es decir, documentos papales. Hay tres relevantes de los que voy a hacer alusión. Uno de ellos directamente sería la propia bula papal llamada In Eminenti, que es la de Clemente XII, que es una bula de 1738. Nos vamos a encontrar una segunda bula, que es la de 1751, bula Providas, del pontífice Benedicto XIV, y la tercera, que es un poquito más actual dentro de lo que es el siglo XVIII, porque es de finales del XIX, 1884, la propia de Novorum Genus, que es la de León XIII, que también prohíbe la existencia de este tipo de corporaciones en este mundo, ¿no? Aquí nos encontramos algunas de las que he comentado, la de Clemente XII, la In Eminenti, y aquí a la derecha nos encontramos fundamentalmente la de Benedicto XIV, que es la bula Providas, que es directamente la que os estaba comentando de 1751. Documentación que nos va a permitir llegar a estudiar históricamente lo que son las prácticas y también incluso los tipos de estructuras corporativas que existen en el siglo XVIII y también en principios del XIX. Aquí tenemos, por cierto, a Ramón Pignatelli, que ya os lo he comentado, rector de la Universidad de Zaragoza. Este cuadro que tenemos aquí, el primero es uno de Goya, que nos vamos a encontrarnos fundamentalmente, que también está el Palacio de Villabuena, y luego el segundo que nos vamos a encontrar aquí es un cuadro de un pintor ya también romántico del XIX, que se llama Nicolás Ruiz de Valdivia, y este pintor llegaría directamente a poder ilustrar al propio rector de la Universidad de Zaragoza, y hoy está expuesto en la Diputación de la ciudad homónima. Entonces me refiero fundamentalmente que son personajes también ilustres en este ámbito, ¿no? Por eso nos vamos a encontrar. Bueno, aquí también tenemos algunos de los tipos de saludos que nos vamos a encontrar en la documentación histórica, dependiendo de los grados. No me voy a meter tampoco en este tema, si queréis luego en el coloquio lo podemos hacer, pero tenemos dos líneas de trabajo desde el punto de vista masónico. La primera sería el rito inglés o británico, sería aprendiz, compañero y maestro, ahí se acaba. Luego hay un desdoble que se puede llamar arco real en esa documentación que nos encontramos, y luego tenemos los ritos de tipo continental, llamados también incluso franceses o escocistas, no porque sean de Escocia, sino fundamentalmente desde el punto de vista francófonos. Y estos ritos tienen el 1, 2 y 3 y a partir del 4, y dependiendo de los ritos que nos vayamos a encontrar, pues 33, el rito escocista antiguo y aceptado, por ejemplo, nos vamos a encontrar en 66 grados, o incluso, que es
o sea, un rito de tipo también francés, y luego también hasta 99 con el propio rito de Memphis Misraïm, me refiero, que es también un tema bastante profundo. Si en otro momento encaja, pues también vendré aquí a Valencia a contar cosas relacionadas con los ritos. Pues ya tengo también un libro publicado específicamente sobre los propios ritos masónicos en la Ilustración, o sea que también es una buena excusa para retornar a Valencia, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar también un poco lo que serían algunas de las prácticas del propio masón en el siglo XVIII, como aparece en esa documentación histórica. Aquí tenemos algunos de los juramentos ante los textos sagrados, que evidentemente es la manera de entrar a la propia corporación. Los vais a ver semidesnudos, porque se les quitan también algunas de las prendas, concretamente para que lo entendamos, la parte de la derecha de la camisa o de una camisola que pueda llevar, y luego también incluso de la parte izquierda de algunos de la parte del pantalón o de una prenda que vista por debajo de la cintura, ¿no? Formas un poco de relacionarse desde el punto de vista masónico. También hay que tener en cuenta que, aparte de estas, y aquí tenemos, por cierto, el texto de las Constituciones de Anderson, al que he hecho alusión antes, para que entendamos un poco lo que serían los textos clásicos, los textos fundacionales de las propias corporaciones sapientes, ¿no? En ese sentido, el propio James Anderson y el propio Théophile de Sagolier son los que instruyen a los miembros de las distintas logias en Inglaterra o incluso en otras partes del mundo. Aquí tendríamos lo que sería la representación de las dos columnas importantes, Jaquín y Boaz, que ya he hablado de ellas. Esto sería una plancha desde el punto de vista de la documentación del 18, y estas serían unas representaciones que ya en muchos de las corporaciones masónicas existen este tipo de mobiliario dentro de la logia, ¿no? Son los elementos cruciales para poder comprender el ideario y también incluso lo que sería la organización masónica. Aquí también nos vamos a encontrar con lo que sería símbolos, bueno, lo que es la propia palet, las columnas también relevantes, símbolos en una plancha relacionándolos con el sol y la luna. Me estáis antes preguntando también por lo que sería el compás, el cartabón, símbolos masónicos, la plomada. Estos son los tres símbolos masónicos, y también incluso fundamentalmente los textos que nos vamos a encontrar en las distintas logias desde el punto de vista simbólico, ¿no? O incluso el propio Gadu, que es el gran arquitecto del universo, que nos lo vamos a encontrar también en esta representación, como lo cotejamos en esta ilustración. Y luego los tipos de pasos. Esto es muy relevante a la hora de comprender cómo pasea una persona. No puede pasear como le plazca. El aprendiz tiene que ir avanzando como si fueran los romanos, sin líneas curvas, es decir, primero en una recta, luego otra recta, luego otra, van haciendo rectas, porque no sabe todavía no tiene todavía las competencias para poder realizar otro tipo de pasos. El compañero lo que va a hacer fundamentalmente ya es la primera curva, y va a ir haciendo curvas en ese sentido, para que lo entendamos perfectamente, y el maestro masón, que es el tercero, va construyendo bóvedas. En vez de ir de líneas o por lo menos de rectas o incluso haciendo una especie de eses, lo que hace son saltos abovedados, y de esa manera nos vamos a encontrarnos cómo están representados los pasos desde el punto de vista masón, que nos vamos a encontrar aquí. El paso masónico, que es un poco como van a ir trasladándose los miembros de la misma, ¿no? Y aquí tendríamos algunas de los grados de aprendiz, también incluso del compañero o incluso del propio maestro. En algunos de los ritos, no voy a entrar tampoco en ello, pero quiero comentarlo, hay espadas, sobre todo en los que son franceses, que es relevante. En los británicos no, en los ingleses no, porque son 3 grados y ellos no tienen espadas, no tienen metales, pero los que son
de tipo francófilo sí vamos a encontrarnos el conjunto de espadas entre las ceremonias de iniciación o incluso de los pases al compañero o el pase también al maestro, que nos vamos a encontrarnos directamente aquí, ¿no? Volviendo un poco a lo que sería la representación desde el punto de vista de la península ibérica, pues ya nos vamos a trasladar desde 1728 hasta, que es cuando se realizan todos estos grandes cambios que he estado comentando desde el punto de vista simbólico, de trabajos en la logia, pues ahora nos trasladaremos a 1751. En esta fecha, por cierto, está otro de los reyes llamado Fernando VI, y Fernando VI se rodea de figuras, entre las que destacan algunas de ellas, como por ejemplo el padre Torrubia. José Torrubia sería una figura que empezaría a hablar con Fernando VI diciendo que tiene que prohibir las corporaciones sapientes, incluso sin que la propia Inquisición supiera lo que estaban intentando controlar desde el punto de vista herético, ¿no? No hay ningún tipo de herejía. De hecho, luego se ha demostrado en la documentación histórica, porque ninguno de ellos luego fue, salvo uno o dos, ninguno de ellos fue castigado. Son procesados, hay muchos procesos, por eso tenemos la documentación, pero que lleven a su fallo último para poder llegarlos a la justicia civil, pues hay un par de casos a lo sumo, para que lo entendamos perfectamente, de los que son procesados como masones. Pero aquí el propio padre Torrubia llegaría a publicar esta obra que vemos en pantalla, que es El centinela contra los francmasones, en la que habla, y también arguye el propio, es un opusculito, es una obrita pequeñita, en la que habla que este tipo de corporaciones son ateas, son heréticas, son incluso directamente jansenistas, que son una tipo de, vamos a decir, digamos, una doctrina filosófica religiosa que se extiende del propio cristianismo. O sea, para que lo entendamos de esa manera. O incluso acaban diciendo que son judíos, ¿no? Bueno, todo esto se coloca en el ideario del territorio peninsular desde la Iglesia y también incluso desde las estructuras monárquicas, y se hace esta alusión a que son de este estilo. Otra, desde el punto de vista histórico, pues obviamente, pues sí, hay dos principios básicos. Uno, no hablar de política, y otro, no hablar de religión dentro de las corporaciones masónicas. Entonces, en este caso, fundamentalmente, lo que nos vamos a encontrar es que hay varias palabras que ya dentro de la estructura que estaban comentando ya dejan fuera a lo que estoy comentando. Asimismo, en este año 1751, pues, se publicaría esta obra que iría, o por lo menos intentaría perseguir a estas figuras, ¿no? Todavía no se conocían demasiado de esa manera, pero bueno, hay algunas alusiones, hay algunas denuncias, también incluso hay delaciones, también hay autoinculpaciones, porque daros cuenta de una cosa relevante. Lo que nos vamos a encontrar aquí es que si uno se considera masón, pero va a decir que ya no lo quiere ser, o que incluso de esa manera que quiere evitar la excomunión, es uno de los castigos más relevantes que vamos a encontrar en la Iglesia, pues se redime y entonces de esa manera pues es perdonado por la Iglesia Católica. Eso es una cosa desde el punto de vista personal de cada uno, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto nos vamos a ir encontrando algunos de los elementos relevantes de la propia masonería en el siglo XVIII. Avanzando un poquito también, siempre nos vamos a encontrar con otra de las noticias falsas o fake news que tenemos de este buen señor que os presento en pantalla, que es el conde de Aranda. Se ha dicho siempre que este señor era el impulsor de la masonería en España. Esto es una serie de alusiones que se hacen en el siglo XIX, y de esta manera pues, se convierte muchas veces la noticia falsa en casi discurso oficial. Esto obviamente hay que desmentirlo. No porque sea el conde de Aranda, sino porque Carlos III, que era el monarca, que era el medio hermano de Fernando VI,
pues al morir el segundo, pues llegaría directamente a ejercer como rey, como rey en Madrid. Y de esa manera el propio Carlos sería uno de los primeros que atacaría la masonería. Entonces queda un poco en entredicho que esta figura fuera la que estuviera propiciando las órdenes o las corporaciones masónicas en el territorio peninsular. Digo porque ha habido casos previos. Uno es la prohibición de la masonería de Fernando VI y la constitución de esta masonería que nos vamos a encontrarnos de ámbito extranjero en el Madrid del primer tercio del siglo XVIII, para que lo entendamos perfectamente, ¿no? Con Carlos IV directamente vamos a encontrarnos que la masonería se sigue prohibiendo, desde el punto de vista, aunque siguen pululando por estos lares. Otra cosa es que estén aceptados desde el punto de vista institucional. Esto hasta 1983 no se produce, y hoy en día también hay dificultades hoy en 2023 sigue habiendo ciertas dificultades a la hora de comprender, qué se puede hacer desde el punto de vista religioso con miembros que pertenecen a las logias masónicas, ¿no? Pues en este caso también el propio Carlos IV está más en sus relojes, más en otro tipo de tareas, en la caza, que estar vigilando a lo que son los masones. Entonces, bueno, se mantiene esa masonería un poco más clandestina pululando por el territorio peninsular. Aquí lo que nos vamos a encontrar es ya en el siglo XIX. Entendemos que a partir de Carlos IV lo engañan junto con la gran parte de su familia real, que todos los exilian a Francia, con unas negociaciones con Napoleón Bonaparte, y aquí podría estar el germen también de la masonería o el origen institucionalizado de la masonería en España, con la figura que tenemos aquí, que tenemos a José I Bonaparte, que todo el mundo lo ha conocido como Pepe Botella. No es cierto, en todo caso Pepe Plazuelas es el que llegaría a redistribuir el entramado urbano de la Villa y Corte de Madrid en el siglo XIX, ¿no? El propio Pepe Plazuelas, llamado por el pueblo de Madrid también, pues aquí nos vamos a encontrar que sería el artífice de consolidar un gran oriente nacional español, por lo menos un incipiente, con el rito francés, diferente, por cierto, del que hemos estado viendo antes de los ritos ingleses. Por eso hay dos patas o dos estudios de análisis en las propias masonerías. Asimismo, aquí tenemos algunas de las figuras, elementos que nos vamos a encontrar: el símbolo del gadu, símbolos de tipo masónico, y aparte de eso, el propio José I era el venerable maestro del Gran Oriente de Francia, con sede en ese sentido en este momento en París, pero luego también se reproduciría en otros lugares, ¿no? Elementos que vemos en las monedas, tanto las de arriba como las de abajo, elementos de tipo masónico. Obviamente ese rito se estaba planteando. ¿Cuáles son las logias más relevantes que tenemos desde el punto de vista de la masonería francesa ya instaurada, por lo menos en el territorio peninsular? Pues la Santa Julia de Madrid, la Logia de San José en honor al propio monarca, la Logia de Amigos Filadelfos, que es los que aman, o los que filadelfos directamente, los que tienen amor por la belleza, que esto también es un elemento de ámbito masónico, o incluso también otra de las logias que nos vamos a encontrarnos, pues están dispersas no solamente por Madrid o incluso por Zaragoza y Barcelona, sino también en Vitoria, en Guipúzcoa, en distintos puntos de la geografía peninsular. Entonces se van un poco extendiendo. ¿Qué ocurre? Que aquí, a partir de 1812, con la mal llamada de Guerra de la Independencia o Guerra contra el Francés, como también yo lo he explicado en algún libro que vine también a comentar algo relacionado con los mitos de la historia de España, pues Guerra contra el Francés. En 1812 es expulsado el francés al país vecino en el que pertenece. Entonces ya la estructura que se había previamente institucionalizado, pues ya hace un poquito de aguas en ese sentido. Por eso nos vamos a encontrarnos aquí. Bueno, esto sería también otra de las ceremonias que nos vamos a encontrar del siglo XIX. Y
con la llegada también de lo que sería del retorno ya de Fernando VII como monarca, no como príncipe de Asturias, que se había marchado con su padre Carlos IV, pues hay algunos periódicos, sobre todo El Sol de Cádiz y el propio Fernandino de Valencia, que atacan a las corporaciones, principalmente porque desde 1813 hasta 1815 el propio Fernando VII, aparte de estos periódicos que son absolutistas, pues de esa manera atacan el liberalismo y atacan también a las corporaciones masónicas, entendiendo que son liberales, que eso también es un suponer relativamente enorme. Asimismo, estos periódicos hablan que, por ejemplo, dicen que por las noches hacen presas y también incluso que atacan a las personas que están pululando por la calle. Esto se puede leer en muchos de los editoriales, en muchos de los artículos de los periódicos absolutistas, ¿no? Obviamente también esto hay que tenerlo en cuenta. También Fernando VII se va a rodear de una figura que le va a dejar la cabeza un poquito alocada, que es Francisco Javier de Mier y Mier. Este sería un obispo de Oviedo, una figura también relevante, un catedrático de teología, pero luego también lo que nos vamos a encontrar es que sería una figura desde el punto de vista de inquisidor general, una figura todavía importante. Hay que darse cuenta que la Inquisición hasta 1833, es decir, hasta la regencia de María Cristina, todavía se mantiene en estos momentos, ¿no? Bueno, pues atacarían a la Corporación Sapiente Ilustrada, y luego también hay que tener en cuenta que lo que va a hacer estas noticias falsas es intentar difundir estos bulos, como en algún caso también ocurre en más del 60% que nos vamos a encontrar en la prensa del mundo, ¿no? Bueno, otra cosa relevante es que aparte de estos ataques es que el propio Inquisidor General estaba obsesionado con las corporaciones masónicas. Entonces decía que atacaba a los tronos, entendiéndose que sean los estados ya sean monárquicos o incluso republicanos, que también atacaban a lo que serían las iglesias, entendiéndose como esas iglesias nacionales que tenemos en Europa. Esto es lo que decía el propio inquisidor, que estaba obsesionado y bastante obcecado con el tema, ¿no? Que aquí nos lo vamos a ir encontrando. Aparte, en estos momentos, pues lo que vamos a tener en cuenta es que este tipo de masonería se va a ir replegando, no convirtiendo en clandestina, pero replegando un poco, pero todavía sigue realizando una serie de prácticas rituales y prácticas desde el punto de vista de trabajo intelectual. Por eso también hay que anotarlo y hay que apuntarlo en esta charla. Aparte de este tipo de figuras relevantes, también tenemos algunas de las torturas. Aquí tenemos, por cierto, a Juan Van Halen. Juan Van Halen no hay que confundirlo, por cierto, con el diputado y luego también fue senador del Partido Popular, sino que este señor era un marino que se había iniciado dentro de la propia corporación. Es un antepasado suyo, es un tatarabuelo del propio diputado nacional, para que de esa manera también lo tengamos en cuenta. Este señor fue torturado y hay también documentación inquisitorial que habla sobre las torturas que le hicieron al propio Juan Van Halen, ¿no? Por eso lo tenemos también representado. Algunos de los sellos de las corporaciones, algunos de los símbolos que estáis viendo perfectamente del momento en el que nos vamos a ir encontrando. Antes de entrar en lo que sería el periodo isabelino, y ya vamos a ir concluyendo para que demos paso también al propio debate, que es una cosa que también me interesa mucho, sí que hay que hablar del trienio liberal. En el trienio liberal, entre 1820 y 1823, van a existir una serie de corporaciones desde el punto de vista también masónico que es relevante, que son, por ejemplo, la Sociedad de Amigos de los propios comuneros en Madrid, Amigos de la Orden en Coruña, o incluso Amigos de la Orden del Teide en Santa Cruz del Tenerife, para que veamos 3 puntos relevantes diferenciados de los que serían los clásicos de Madrid o Barcelona o Zaragoza en ese aspecto, incluso también en Valencia, ¿no? Estas corporaciones actúan en ese momento, fundamentalmente,
y hay que tener en cuenta que uno de los promotores también dentro de la propia aristocracia sería, y lo vamos a ver ahora, es el propio conde de Toreno, que sería un gran maestre también dentro de las corporaciones. Son minoritarias, pero entre estos 3 años hay una cierta actividad desde el punto de vista ritual y enriquecimiento intelectual en este aspecto. En 1833 lo que se va a producir es el fallecimiento de Fernando VII con un problema desde el punto de vista sin hijos varones. Entonces tiene que propulsar y promulgar y también incluso sancionar la ley sálica que le permitirá a su hija Isabel reinar en el trono de España. Durante la época de Isabel II sí que se va a producir también una prohibición explícita de lo que son las corporaciones masónicas. Aún así, aquí viene lo importante, sobre todo en España, pero aquí se va a desarrollar en este preciso instante, entre 1838-39, incluso también 40, el germen de las futuras obediencias que tendremos durante la época del sexenio revolucionario, o el sexenio también de 1868 a 1876. Estas obediencias, que es un conjunto de logias, que por cierto ya empiezan a tener un rito desde el punto de vista ya más francés, porque también están en algún caso trabajándose esa primigenia idea que en su momento había lanzado el propio José I Bonaparte, pues aquí lo tenemos. El germen o el origen de lo que sería la propia masonería española en 1833-1868 no se va a producir en España, se va a desarrollar en Lisboa. Y también en 1839 se va a desarrollar un capítulo soberano de Barcelona que en ese sentido fundamentalmente dependería del Gran Oriente nacional español, que es el que se desarrolla en Lisboa, y fundamentalmente también lo tenemos interconectado, para que entendamos un poco lo que son algunos de los orígenes de esa masonería más estrictamente de tipo española. Y luego también tenemos aquí, aparte de la fotografía que tenemos aquí de Isabel II, aquí nos vamos a encontrar otra fotografía del Marqués de Seoane, que sería otro de los grandes maestros fundamentalmente de esa logia denominada de tipo aristocrática. Aquí, ¿quién estaba? Por cierto, bueno, Isabel II aborrecía de la masonería, pero su consorte, Francisco de Paula, era masón. O sea, para que entendamos que al final luego lo que está en casa no se puede hablar en algunos de los casos, ¿no? Sobre todo ni con las mujeres ni con los hombres en ese aspecto, ¿no? Eso es una de las virtudes que tiene la masonería, que no se tiene por qué saber desde el punto de vista de la unidad familiar o de la unidad de pareja. ¿Quién más estaba dentro de su órbita masónica? Pues algunos de los primeros ministros. No sé si os suena, por ejemplo, el caso de Francisco Martínez de la Rosa, que sería uno de los, ahora se llaman presidente del Consejo de Ministros, pero ahora se llama presidente del Gobierno, pero en su momento se llama presidente del Consejo de Ministros, que sería casi como un Prime Minister en el mundo anglosajón, para que lo entendamos perfectamente. ¿Y quién más estaba dentro de lo que serían las figuras relevantes del periodo isabelino? Por ejemplo, Baldomero Espartero, también era masón, o incluso en el caso de Juan Álvarez, que luego se ha denominado Mendizábal, este famoso dicho de yo me lo guiso, yo me lo como, es del propio Álvarez de Mendizábal, que es como se le llamaba fundamentalmente al propio Juan Álvarez, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros, que formaba parte de ella. Ella prohibía la masonería, pero dentro de su círculo, por lo menos los que estaban dedicados a la política, algunos de ellos fundamentalmente también tenían estas prácticas de tipo masónica. Y ya para ir también concluyendo en este rato, aquí tendríamos algunos de los miembros de otra de las obediencias que luego al final también serían relevantes dentro de la propia masonería española, que es el Gran Oriente de España. Se llama el GODE, y en contraposición del propio GONE,
que es el que hemos comentado antes, más aristocrático. Pues aquí lo que vamos a encontrar es una masonería más, en principio, entre comillas, más democrática, en el que estaban algunos de los miembros, por cierto, que tenemos en este gabinete del sexenio revolucionario. Algunos de ellos, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, bueno, aparte de Prim, también lo que nos vamos a encontrarnos, aparte de Juan Prim, otros de los miembros de la masonería pues serían Mateo Prasedes Sagasta, miembro del Partido Liberal, o Manuel Ruiz Zorrilla, que también miembro del Partido Liberal, que también en ese sentido también sería ministro en este instante. Las dos van a ir conviviendo durante el periodo isabelino directamente hasta llegar a lo que se ha denominado un poco la Belle Époque del propio espacio o de historia de la masonería, que sería a partir de 1880 a 1890. ¿Y por qué digo esta década? Directamente, década muy importante dentro de la masonería, porque este señor que están viendo en pantalla, el propio Miguel Moraita, catedrático de Historia de la Universidad Central, la que estaba en la calle de San Bernardo, ahora hay alguna que otra facultad, y también está donde se hacen las ceremonias desde el punto de vista de rectorado de la propia Complutense. Pues en ese espacio de la Universidad Central impartía sus clases de historia. Y aparte de ser diputado por la circunscripción de Madrid, en este sentido, el mundo académico siempre también ha estado ligado con lo que sería la práctica política, pues se le ocurre, o por lo menos llega a la conclusión, de que fusionando ambas obediencias llega a salir lo que tenemos aquí representado, el Gran Oriente Español, que por cierto se mantiene casi con alguna distinción, alguna diferencia, hasta la fecha. Por eso lo tenemos aquí también representado. Entonces, este señor sería el que aunaría todos este tipo de prácticas y obediencias, logias, en una sola, desde el punto de vista que cada país, pues Francia tiene su Gran Oriente, igual que Italia, igual que de esa manera Alemania u otros países, también en el caso de España. Y aquí tenemos en esa Humanum Genus, que es esta también bula papal, del propio León XIII, que es el que va también a prohibir desde 1884 las prácticas de las corporaciones sapientes, ¿no? Por eso, en ese sentido, lo tenemos aquí. Y ya para concluir la charla, tenemos que ahondar, por cierto, un poquito, que es relevante, hasta llegar a 1902, porque aquí lo que nos vamos a encontrar es la masonería femenina, porque estaréis a lo mejor pensando, pero las mujeres no pueden participar de las mismas. Pues aquí tenemos, por cierto, en la primera imagen, nos vamos a encontrar con la propia Louise Michel, que es una anarquista del siglo XIX, que quería, por cierto, que existieran un tipo de masonería de carácter femenino. Obviamente, en principio se llama de mixta, están los hombres y algunas mujeres, pero ella quería avanzar a que existiera unas logias estrictamente de mujeres. Hoy se puede permitir contemplar gracias desde 1902 en España, que esto es una cosa también relevante. Y la segunda imagen que nos vamos a encontrar es de Rosario Acuña, que es otra de las figuras relevantes que acabaría leyendo a Michel, y de esa manera, a Louise Michel, y de esa manera la podría entender y poner en práctica algunos de los ritos que nos vamos a encontrarnos aquí. Algunas de las revistas y también algunas de las logias que ahora vamos a ver de tipo femenino para que lo entendamos perfectamente, La Humanidad o la Conciencia Libre. Aquí tenemos a Belén Sárrega, que sería una periodista, también incluso una educadora, una maestra, que estuvo iniciada en las corporaciones masónicas, o también las hermanas Cavia, que estuvieron también por aquí danzando en estos números que tenemos aquí representados o la ya comentada de Rosario Acuña, mujeres que pudieron de esa forma poder independizarse de lo que sería de los masones
masculinos, como también yo publiqué en 2021 un libro relacionado con mujeres en la masonería, que también es relevante a la hora de comprender la masonería femenina, no solamente en Europa, sino también en España, ¿no? Asociaciones, desde el punto de vista también culturales, también de ámbito político, y que forman parte de las agrupaciones de progreso, o también incluso lo que serían las representaciones de las que tenemos aquí, que luego serían las hijas del progreso, las hijas de la acacia, que también nos vamos a encontrarnos en el panorama femenino. Entonces, desde 1902 se institucionaliza, se instaura ese rito de adopción femenino, lo que permite a las mujeres independizarse de estar en las logias mixtas junto con varones, o incluso directamente no pertenecer a las mismas porque, por ejemplo, el rito inglés no permite la entrada de mujeres en sus logias, solamente permite varones por los principios y los estatutos que se han dado entre ellos. Pero las logias relacionadas con los ritos de ámbito francés o incluso escocista o incluso directamente tipo continental, ellos sí que permiten la entrada primero de varones, luego de mixtas, que eso a partir del siglo XIX se va desarrollando, y finalmente, en ese 1902 en España, cuando se institucionaliza el rito de adopción femenino. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un honor y un placer estar en el Ateneo por segunda vez y quedo a la disposición de vuestras preguntas y vuestros comentarios. Muchísimas gracias.